Jóvenes del quinto año de secundaria, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien chicos, pues hoy día para cerrar nuestro jueves vamos a trabajar en nuestro curso de literatura. En esta oportunidad chicos vamos a verlo por separado las generaciones, como tú lo tienes pues en tu compendio. Hay dos generaciones juntas y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de ellos, el cual es la generación del 98. Primero, ¿a qué conocemos como generación del 98? Eso es muy importante. Vamos a estar respondiendo estas preguntas. ¿Quiénes lo representan o qué características vamos a tener pues con relación a este tema? Bien jóvenes, entonces vamos a estar prestando bastante atención. Luego de la explicación pues generalizada, estaremos entrando en uno de sus autores. Cuando hablamos de la generación del 98, lleva este nombre, generación del 98, por el hecho de que va a haber una agrupación de escritores, pues, que van a compartir los mismos ideales y a partir de esos ideales, como su producto, nosotros tenemos sus obras. Entonces, si nosotros vamos a ver sus obras, tenemos que conocer, pues, ampliamente en qué contexto se ubicaba esto o se han ubicado los escritores dentro de esta generación. Chicos, el contexto con el cual nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad viene a ser pues el contexto español. Vamos a ver España. En la generación del 98, ¿qué géneros se cultivaron? ¿Qué géneros se trabajaron? Los géneros cultivados vienen a ser, por un lado, lo que es la lírica, porque la poesía como género no hay, sino está la lírica, pero la hemos mencionado pues de manera más específica que vendría a ser la poesía. Está la narrativa. Cuando vamos a hablar de la narrativa como género, como su especie, vamos a tener pues las famosas novelas. ¿Por qué se llama narrativo? Simple y sencillamente hay alguien que te lo va a relatar. Siempre nosotros vamos a encontrar pues los diferentes tipos de narradores, ya dependiendo de qué tipo de obra nosotros estamos leyendo. El ensayo no es reconocido en muchas obras como un género literario. ¿Por qué? Porque pues en este caso se fundamenta como respuesta que carece de la subjetividad que va a tener el resto. El ensayo es como más objetivo a lo que uno va a visualizar, a lo que uno va a tener quizás pues en este caso que analizar. Y el teatro, bueno, dentro del género dramático. Muy bien. Esos son pues los géneros cultivados en la generación del 98. ¿Quiénes son los representantes o a quiénes nosotros vamos a tener como aquellos autores que se agruparon en esta generación del 98? Muy bien, tenemos a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, chicos, nos habla del famoso existencialismo. El de la existencia, ese problema filosófico incluso que se va a dar pues dentro de las obras literarias. De eso te habla Unamuno. Está Antonio Machado. Machado se va a relacionar dentro del género lírico con sus poemas. Está Azorín y también tenemos pues a Juan Ramón Jiménez. De Juan Ramón Jiménez tenemos una obra muy conocida que viene a ser El Platero y yo. Ellos serían los representantes de esta época. Dentro de la generación del 98 encontramos un subjetivismo muy bien trabajado. Tenemos pues un subjetivismo el cual nosotros vamos a tener que entenderlo para poder trabajar quizás las demás obras que están dentro de esta época. ¿Y cuál es ese subjetivismo? Ese subjetivismo trabajado en el 98 nos dice que el paisaje, ¿no?, lo que uno observa es el reflejo de los sentimientos.
Ahí hay bastante subjetividad. ¿Por qué? Porque el subjetivismo incluso como significado nos da a entender que uno puede interpretar de acuerdo a lo que está sintiendo. Entonces tus sentimientos no va a ir con la objetividad. Los sentimientos, lo que quiere, lo que piensa, lo que siente un hombre, está más con la subjetividad. Entre las características de esta generación, ¿cuál es? ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué hicieron? ¿Qué de bueno hay, no? Está la protesta. ¿Protesta por qué? Porque los autores que se van a agrupar dentro de esta generación, pues, comparten, por ejemplo, lo caótico que estaba pasando la sociedad española, la decadencia de España. Y está la protesta frente a lo que no veían que hacía el otro para salir de esa decadencia. Está pues la exaltación patriótica, el amor por su patria, porque a ellos les duele ver esa decadencia española. Y es por ello que está la exaltación. ¿Exaltación en qué? En sus obras. Está la exaltación. Ese es el ideal que comparten estos escritores. El lenguaje que van a utilizar en la mayoría de los casos es un lenguaje sencillo. ¿Por qué? Porque ellos se van alejando de lo barroco, algo que era exagerado. Ellos lo consideraban pues exagerado. Y el lenguaje que utilizaban los barrocos también, pero no todos, ¿ah? Tenemos el tema que se va a trabajar en la generación del 98. ¿Cuál es ese tema? Se trabajan los problemas sociales. ¿Por qué? Por la decadencia de España. Y también pues los problemas existenciales, específicamente en Unamuno, pero también se va a encontrar pues rastro de esto en Juan Ramón Jiménez. Uno de los autores que mencionábamos jóvenes dentro de la generación del 98 viene a ser Juan Ramón Jiménez. Ahora, Juan Ramón Jiménez, bueno, lo que hablamos en el contexto español, bueno, su vida, pues su biografía es en Moguer, nace en 1881 y pues fallece en 1958. Pero Juan Ramón Jiménez, jóvenes, va a tener 3 etapas que lo van a marcar en lo que es el estilo de sus obras. 3 etapas. La primera etapa, ¿cómo lo va a considerar? ¿Cómo lo va a llamar? La primera etapa, pues, lo conoce como la etapa sensitiva. En esta etapa sensitiva, vamos a ver bastante presencia del modernismo en sus obras. Esa sensualidad que caracteriza al modernismo. La sensualidad que se puede ver pues en el cuerpo de mujer. La sensualidad que se puede ver con lo que uno observa. Vamos a tener la segunda etapa. En la segunda etapa, conocido como la etapa intelectual. En el modernismo el lenguaje sencillo no es. En el modernismo el lenguaje es muy bien trabajado. En este caso, lo que Juan Ramón Jiménez busca es la perfección. En la segunda etapa tenemos pues el trabajo de la poesía. Y en la poesía está ese trabajo que se debe tener en las palabras. ¿Y qué es lo que va a querer hacer Juan Ramón Jiménez? Busca una depuración de la palabra. ¿Cómo es eso? Piensa, siente que las palabras no son las adecuadas, que las palabras están contaminadas por algo. Entonces, si las palabras están contaminadas, a su manera de pensar hay que depurarla, hay que limpiarla. Hay que utilizar palabras que sí sean las exactas, hay que utilizar palabras que sean convenientes para lo que uno está escribiendo. Y eso lo considera como la etapa intelectual. ¿Por qué? Porque ahí se da cuenta
que lo que ha hecho en su etapa sensitiva es el inicio, nada más. Va dejando, pues, lo que ha trabajado, por ejemplo, con las ideas modernistas. Y va pasando a una etapa que, podemos decirlo, a manera de inferencia, más difícil, más complicada. Tenemos la tercera etapa. ¿Qué es lo que me va a hablar? ¿Qué es lo que me va a decir en la tercera etapa? En la tercera etapa lo considera como la etapa suficiente o verdadera. Acá va a haber los excesos y la obsesión por la perfección. Él quiere que sea perfecto lo que escribe. Incluso, ¿no? Nos habla, nos dice que la perfección era Dios. Entonces, se quería poner en esa posición de ser un Dios. Va a utilizar, pues, los famosos neologismos. Cuando decimos, en este caso, idiolecto con neologismos, nos centramos específicamente en las palabras. Los neologismos, ¿ya? Son aquellos, pues, que podemos decirlo de nueva creación, como que él ha creado las palabras que sean exactas. Ya no va a adaptar o no va a adoptar, en este caso, las palabras que existen, sino él quiere crearlos. Por eso dice idiolecto con neologismos. Bueno, jóvenes, eso ha sido nuestra clase con relación a la generación del 98, pues, y cualquier duda que tengas o si algo no te quedó claro, siempre hay que estar preguntando. Muy bien, jóvenes, nos vemos en nuestra clase. Muchas gracias.